Hola a todos. Este es el resumen de las categorías primero y segundo, tercero y cuarto grado del torneo organizado por el programa de ajedrez escolar en la plataforma Lichess el 10 de octubre. Esperamos que les guste. Hola, soy la profesora Estrella Nieto y como cada semana con el profesor Guillermo Telch, después de haber estado a cargo de la categoría de primero y segundo grado, seleccionamos una partida para comentar. La partida que seleccionamos hoy la elegimos porque se da uno de los recursos tácticos que suelen aparecer en nuestros informes, pero esta vez vamos a ver una diferencia. Vamos a hablar de cómo podría hacer uno de los jugadores para evitar perder material después de sufrir un ataque doble. Los invito a que veamos la partida para que se entienda de qué estamos hablando. En esta posición, pocas jugadas después de haberse iniciado la partida, las negras jugaron caballo A5, buscando aumentar la presión sobre la casilla C4 donde se encuentra el alfil blanco. Las blancas comieron con su alfil al alfil de E6 y las negras recapturaron con su peón F. En este momento, las blancas hicieron una jugada de ataque doble. Piensen, ¿qué movimiento pudo haber sido? ¿Ya lo vieron? Sí, jugaron B4 y ese peón valiente ataca a dos piezas desde su casilla. Ataca al caballo que está en A5 y también al alfil que está en C5. En la partida, ¿qué es lo que sucedió? Ante este ataque doble, las negras comieron con su alfil al peón de B4 y el peón blanco capturó al alfil y de este modo quedaron con una pieza de ventaja. Sin embargo, las negras tenían una jugada que evitaba la pérdida de una pieza. Cuando nosotros tenemos dos piezas atacadas, tenemos la posibilidad de mover una de las dos porque tenemos un solo turno. Si una de las dos piezas la movemos de manera que haga una amenaza similar o superior a la que estamos sufriendo, entonces tendremos muchas chances de salvar las dos piezas. En este caso, las negras lo que podrían haber jugado era alfil D4. ¿Qué atacan con esto? Si el peón B se comiera el caballo de A5, el alfil capturaría al caballo de C3 recuperando la pieza e incluso ganando un peón. Luego de que las blancas salven a su torre de A1 que está atacada, el alfil comería al peón de A5. Si en vez de comer el caballo blanco de F3 comiera al alfil de D4, el peón negro capturaría al caballo y amenazaría al caballo de C3. Y otra vez lo mismo. Si el peón B come en A5, el peón D come en C3 y recupera la pieza. Esto no sucedió en la partida porque las negras ante el ataque doble decidieron rápidamente entregar a su alfil, pero nos interesaba mostrar este ejemplo porque a veces un ataque doble puede tener solución si encontramos una jugada que iguale o supere la amenaza que nos hicieron. Esperamos que les haya gustado y les sirva para continuar mejorando. Los esperamos el próximo sábado. Un abrazo grande. Hola a todas y todos, los profes de tercero, esta vez elegimos una partida que ilustra un final. El cubano José Raúl Capablanca, campeón mundial de ajedrez de principios del siglo XX, decía que es muy importante conocer los finales y que todo jugador que quiera progresar y avanzar de nivel en el ajedrez debía conocer muy bien los finales y estudiarlos muy bien. Otro campeón mundial, más cercano a nosotros, de finales del siglo XX, me estoy refiriendo al ruso Anatoly Karpov, era y es un experto en finales. Y en todas sus partidas, él conducía lentamente a sus rivales hasta los finales
porque allí dominaba muy bien y se movía como un pez en el agua. En esta posición, claramente estamos en un final de juego, porque hay muy poquitas piezas, porque las blancas tienen el rey y la torre, y las negras tienen el rey y un peón. Y si miramos bien, vamos a entender que las blancas tienen ventaja suficiente para ganar el partido. Sin embargo, las negras pueden lograr el empate, pueden lograr las tablas. ¿De qué manera? De manera muy sencilla. Ese peón, si se domina bien el final, es imposible evitar que corone. Si las negras en esta posición que les toca mover hubiesen jugado E3, es imposible evitar que el peón corone, salvo entregando la torre y terminando la partida rey contra rey en empate. Sin embargo, en vez de jugar E3, las negras jugaron rey E3, defendiendo el peón, sin darse cuenta que las blancas con la simple rey D5 ganaron el peón que está en E4 y luego dieron mate de rey y torre muy fácilmente. Repasemos la secuencia. Si en vez de jugar rey E3, las negras hubiesen jugado E3, por más que las blancas avancen el rey y vayan en su búsqueda y jueguen rey D5, las negras sencillamente jugando rey F3, era inevitable que coronen, excepto entregando la torre por el peón. Así que bueno, esperemos que les haya servido estos consejos y hagan lo siguiente, pónganse a estudiar finales, la regla del cuadrado, la ley de oposición, hay muchas cosas que aprender de los finales que son a veces difíciles de estudiar, pero muy necesarias entender y conocer. Bueno, les dejamos un saludo muy grande y nos vemos en el próximo informe. Hola a todos y todas. Soy el profesor Gustavo, que me acabo de sumar al equipo de profesores de cuarto grado y entre todos estuvimos mirando las partidas del pasado torneo del sábado 10 de octubre y pudimos observar muy interesantes partidas. Nos pusimos de acuerdo para comentar una que nos pareció interesante, que casualmente fue la última partida del torneo. Bueno, la posición es la siguiente: luego de 45 jugadas les toca jugar a las negras. Podemos ver que las negras están listas para capturar el peón que está en D5, pero ¿cómo lo capturamos? ¿Con el rey o con la torre? Todo parece que sería lo mismo, pero acá es donde nosotros queríamos poner el foco de interés en las jugadas tácticas. No es lo mismo capturar de rey que capturar con la torre. Veamos por qué. La jugada más conveniente para las negras hubiese sido capturar el peón con la torre, pero las negras decidieron capturarlo con el rey. Omitieron una jugada táctica, la famosa jugada táctica de rayos X. Al capturar el peón con el rey, vemos que la torre negra que está en H5 está en la misma fila que el rey. Y esto es lo que va a aprovechar la torre blanca que está en C4 para dar un jaque en C5. Ante este jaque, y como la torre se encuentra defendida por el peón de B4, la posibilidad es que el rey se retire. Lo más conveniente, obviamente, es capturar al peón que está en E6, pero se pierde la torre que está en H5. Esta jugada o este pequeño descuido le permite a las blancas, bueno, capturar esa torre que estaba en H5. Pero no termina la cuestión acá. Todavía las negras tienen recursos. Entonces, vamos a ver que ahora se va a producir una nueva jugada táctica por parte de las negras, el famoso ataque doble. El caballo que está en E8 movió hasta F6, desde donde ataca a las dos torres, a la torre que está en H5 y a la torre que está en G4.
confiadas de que por lo menos van a capturar una de las dos, ¿sí? Naturalmente, las blancas pueden defender las torres entre sí y recuperar lo que se llama la calidad, o sea, perderían la torre pero recuperarían el caballo. Pero las blancas encuentran una contramedida táctica. ¿Qué es esto de una contramedida? Bueno, sabemos que las jugadas tácticas son jugadas que aparecen imprevistamente, por eso también se las denomina golpe táctico y permiten obtener una ventaja. Caballo en F6 estaría dando el ataque doble y trataría de reportar ventaja a las negras, pero las blancas consiguen contraaccionar con una nueva jugada táctica, la clavada. La respuesta fue torre G6. Al estar la torre en G6, clava al caballo que está en F6 y le impide capturar a la torre que está en H5. A lo cual las negras respondieron rey F7. Esta jugada desclava al caballo, pero permite a la torre blanca que está en H5 salir del alcance del caballo. Y la jugada fue torre G5, amenazando a su vez al peón que está en G7. Bueno, con esto queríamos mostrar algo que nos pareció muy interesante, cómo las jugadas tácticas están siempre al alcance de ambos jugadores. ¿Sí? Hay que estar muy alertas porque aparecen de imprevisto y pueden poner a uno de los jugadores en ventaja. Bueno, la partida continuó muchísimas jugadas más y terminaron ganando las piezas blancas. Bueno, esperamos que te haya resultado interesante y que lo tengas en cuenta para tus partidas. Bueno, nos despedimos entonces desde la categoría de cuarto grado y los esperamos el próximo sábado. Este fue el resumen de primero y segundo, tercero y cuarto grado. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a ver el resumen de quinto, sexto y séptimo y secundarias.